Otra pendejo con sus vídeos que no dan risa. ¿Por qué no te callas? Calladito te ves mejor. Llamaré a la ardilla. No, por favor no. La puta ardilla, ¿por qué no te metes tu consolador por el culo? Sí, mejor me callo. Vamos al grano, este locuendo se trata de gente estúpida que se inventan mitos de videojuegos imposibles, unos falsos otros verdaderos, pero no lo haré solo, me ayudará mi amigo Axel X 1997. Sí, amigo. Espera que le estoy dando una tanda a mi amigo Chipukisiano. Mierda, no, esta vez no. Bueno, contemos los mitos. El mensaje oculto del Super Mario Galaxy. La portada del Super Mario Galaxy de Wii sembró la polémica en los foros, webs y revistas del sector cuando se descubrió que las letras del título ocultaban el mensaje ORMR gay. Eres un señor gay. Para obtenerlo simplemente hay que quedarse con aquellas letras que tengan un reflejo de luz en su parte inferior. El segundo. El Street Fighter raro. Cuando los salones de máquinas arcade eran un negocio rentable, no como ahora que las únicas máquinas que dan dinero son las tragaperras, hablando con los amigos surgían historias sobre máquinas iguales en las que el juego era algo distinto. En muchos casos esto estaba propiciado por el afán recaudatorio de los dueños de los salones, quienes se habían metido dentro del panel de configuración y habían aumentado la dificultad para poder sacarles los cuartos a los jugadores de una forma más rápida, especialmente eficaz cuando las máquinas eran nuevas y se formaban colas. Pero dejando los aumentos de dificultad aparte, en una ocasión apareció una máquina que de nueva no tenía nada. Un Street Fighter más, dijeron algunos tras haber jugado al The World Warriors y al Champion Edition, pero nada de eso. Esta máquina era completamente diferente. Conocido como el Street Fighter II Champion Edition Rainbow, este juego es un out del título original de Capcom al que se le añaden unas cuantas novedades bastante extrañas pero que añaden un plus de emoción y diversión a un juego que muchos teníamos muy trillado. Las magias son mejores, muchos luchadores disponen de Hadokens, estos son dirigibles y podemos tener varios al mismo tiempo en pantalla. El juego se movía mucho más rápido que el arcade original. Se podía cambiar de jugador durante la partida pulsando la tecla Player 1. La posibilidad de lanzar casi cualquier tipo de ataque en el aire. Etcétera. Donkey Kong o Monkey Kong. Una leyenda urbana asegura que el nombre original del primer plataformas de la historia era Monkey Kong, pero que finalmente se llamaría Donkey Kong por culpa de un error de traducción. Veamos qué hay de cierto y qué de falso tras esta historia. Seguro que todos coincidimos con Miyamoto en que Kong es un buen nombre para un gorila, tan bueno que la compañía nipona tuvo que ir a juicio por culpa de la demanda interpuesta por la productora Universal City Studios, poseedora de los derechos de la película King Kong. Al final ganó Nintendo, pero esto es otra historia. Lo que nos interesa es por qué Donkey. Burro. En este punto podemos considerar varias teorías de por qué el juego no acabó llamándose Monkey Kong. ¿El error tipográfico / de traducción podría haber sido un error de traducción? Pues sí, aunque sería bastante complicado. Por un lado, un mono y un burro son dos animales lo suficientemente distintos y, por otro, la pronunciación de las letras D y M es también muy diferente y se encuentran relativamente alejadas dentro de la disposición del teclado. Hay quien dice que cuando Nintendo se dio cuenta del error, decidió no corregirlo, ya que tenía miles de pegatinas para las máquinas ya impresas. Mark Smith, editor de la revista Club Nintendo Magazine, se decanta por esta teoría asegurando que todo se originó con un error tipográfico en un fax enviado desde Nintendo Japón. La conversación telefónica. Otra leyenda nos habla de que este error surgió en una conversación telefónica entre Miyamoto y los importadores americanos. Cuando Miyamoto pronunció el título del juego Monkey Kong, los importadores entendieron Donkey Kong por culpa de la mala calidad de la línea. El carácter del protagonista. Esta última historia nos cuenta que a la hora de bautizar al gorila protagonista, Miyamoto buscó un adjetivo que definiese el carácter del simio. Cogió un diccionario y buscó un sinónimo de estúpido y allí encontró la palabra Donkey. Burro. En realidad, no hay indicios de que el nombre Donkey Kong se deba a un fallo tipográfico en un fax, a una mala pronunciación o a un error de traducción.
Shigeru Miyamoto, que sin duda sabe el nombre que escogió, afirmó en varias ocasiones que eligió la palabra burro para caracterizar la terquedad del personaje, y la palabra con para que todos pensásemos en un gorila. La PlayStation de Sony y Nintendo. A principios de los años 90 la SNES lideraba el mercado de las 16 bits, manteniendo una dura rivalidad con la Mega Drive de Sega y en menor medida con la TurboGrafx de NEC. Por aquel entonces la palabra multimedia sonaba a futuro, y se llegó a pensar que la compañía que dotase a su sistema de la capacidad de reproducir CDS podría alcanzar el liderato sin despeinarse. Así comenzó una de las batallas de marketing más duras de la historia de los videojuegos. Las revistas del sector se llenaron de noticias que no hacían más que crear e incrementar la expectación de los usuarios. El Turbo CD de NEC o el Sega CD de Sega prometían juegos con mejores gráficos, un sonido de cine y una duración nunca vista hasta la fecha. ¿Y Nintendo? Pues como buena previsora tenía un as bajo la manga desde hacía mucho tiempo. Cuando la Super Nintendo era tan solo un prototipo, firmó un acuerdo con Sony para utilizar su procesador de sonido y diversos componentes en la fabricación de su consola, y en el caso de que ésta dispusiese de una unidad de CD, Sony sería la encargada de fabricarla. Por otra parte, Sony se reservaba el derecho de comercializar una videoconsola compatible con los juegos de la 16 bits de Nintendo y con el Super CD. Así pues, Sony y Nintendo presentaron de la mano la unidad lectora de CDS para la Super Nintendo bajo el nombre de SNES PlayStation Project. Pero este acuerdo entre las dos compañías niponas ponía en desventaja a Nintendo. Habían cambiado muchas cosas en los últimos años, y la Super Nintendo ostentaba una posición muy envidiable en el mercado. En el caso de llevarse el contrato a cabo, Nintendo dependería de Sony para la fabricación del SNES CD, y por otra parte Sony podría lanzar su propia consola compatible, plantando cara en el terreno de juego a la 16 bits de Nintendo. Adiós, que no la pasen bien XDDD.